Precaución. El manejo de alto voltaje, como es la corriente alterna, es de alto riesgo. No replique el circuito a menos que tenga las condiciones necesarias de seguridad y el asesoramiento adecuado. Importante. Este video contiene algunas de sus escenas, destellos o flasheos. Bienvenidos a Electrónica Pública, Electrónica 8N555, más relevador o MOSFET. Bueno, pues tenemos en la electrónica gran cantidad de interruptores que nos permite, cada uno tiene una función específica de acuerdo al diseño que tienen. Por ejemplo, este es tipo push, es momentáneo. Tenemos otros que son momentáneos, por ejemplo, estos que son de palanquita, los que tienen los teclados, etc. Estos que son de balancing, que son los de palanquita, mejor conocidos como cola de rata. Los de balancing con piloto. Hay variedad de ellos. Incluso algunos especiales, por ejemplo, estos que utilizan una llave para encender o apagar el circuito. En fin, el interruptor tiene una función muy específica. Supongamos que aquí tenemos un correo. Vamos a explicar. El interruptor lo que hace es controlar el flujo de cargas eléctricas dentro de un circuito. Es decir, si nuestro interruptor está apagado, el circuito se encuentra en una condición de abierto, que no hay un flujo de corriente. Mientras que si el circuito lo cerramos, es decir, el interruptor está en encendido, hay un flujo de corrientes sobre el circuito. Obviamente este no es un circuito, necesitamos una batería, una carga, una resistencia, etc. Dada la diferencia de diversidad de circuitos, se utilizan diversos componentes. Por ejemplo, si yo quisiera en este N555 conectarle un LED, pues ya lo hemos hecho en prácticas anteriores, y pues hemos visto que se puede conectar un LED directamente, hacer lo que parpadee, se ve muy bonito todo. Pero, ¿qué tal y si yo quisiera conectar este N555 a esta lámpara? Y que le esté parpadeando cada 3 segundos, 5 segundos, etc. No sería posible por dos causas. La primera, este circuito trabaja hasta máximo de 16 voltios y esta lámpara necesita 120 voltios. Y la segunda, este circuito funciona en corriente directa, mientras que está en corriente alterna. Corriente directa, recordamos, es cuando tengo un positivo y negativo definido, y la corriente alterna es cuando se están alternando estas polaridades entre los dos conductores de alimentación. Entonces, no es posible conectar un circuito directamente a esto. O dijéramos, bueno, pues podemos conectar una tira LED a este circuito y echarla a andar. Puede ser válido hasta cierto punto porque el circuito tiene un límite de corriente, no puede disipar tanto calor. Recordemos que todos los circuitos pues tienen una pequeña pérdida de energía que se transforma en calor, se pierde en forma de calor. Entonces, este circuito no es capaz de encender pues varios metros de esta tierra LED. Entonces, es donde entran los interruptores, o en este caso vamos a usar el relevador y el MOSFET. El MOSFET está dentro de la clasificación de los transistores, pero ahorita de momento nada más vamos a verlo así como MOSFET, en el que necesitamos un pequeño dispositivo que amplifique esa señal débil que sale de este pequeño circuito a una señal ya más fuerte. Supongamos la salida del audio auxiliar del teléfono. No le podemos conectar directamente una bocina. Necesitamos un amplificador que amplifique esa señal, una señal que estamos hablando que empieza una señal muy débil, y pasando ya por la etapa de amplificación, pues ya tengo una señal fuerte que nos permite accionar esa bocina y pues reproducir música. Entonces, para eso vamos a ver primero el relevador. Vamos a explicar qué es el relevador. Vamos a hacer una práctica muy sencilla, igualmente con el MOSFET, práctica sencilla, y luego ya vamos a meterlo eso a la situación del N555, que ya lo hemos usado previamente, y pues debe ser claro que pues de componentes hemos usado en el listado del video están los materiales, pero por ejemplo aquí tenemos un V5, que es en este caso nuestro potenciómetro de 50 kilo, un capacitor de 100 nanofaradios, esos de lenteja, un C2 que es otro capacitor de 100 microfaradios, son electrolíticos, y una resistencia de 1 kilo ohm. Y bueno, ¿qué es un relevador? Un relevador es un dispositivo electromecánico. Ya ahorita vamos a escucharlo en funcionamiento. Encendemos. Este interruptor que yo tengo aquí no está conectado directamente a las lámparas. Este interruptor va conectado a un microcontrolador que dice, ok, apagaste el interruptor, entonces yo voy apagando lámpara por lámpara. Y cada que se conecta a un circuito, se escucha el clásico. Es un relevador. Un relevador en su interior
tiene dos componentes muy necesarios: una bobina y una serie de contactos. Vamos a centrarnos en este, que es el más común, el estándar, un relevador compacto de 10 amperios de capacidad máxima. Su bobina es prácticamente un montón de vueltas de cable de cobre esmaltado, enrollados en un núcleo puede ser de acero. Y este montón de vueltas, al momento que nosotros le aplicamos un diferencial de voltaje, pues simplemente se genera un campo magnético. Este campo magnético pues atrae metales. Hay un experimento muy común, que es el que utilizan un clavo, le enrollan mucho cable esmaltado, le aplican corriente y pues el clavo atrae tornillos y clips. En este caso, lo que va a hacer nuestro pequeño electroimán, se le conoce como electroimán, vamos a tener 3 contactos. Si nuestro electroimán está apagado, es decir, que la bobina está no energizada, está en apagado, se va a cerrar el circuito que va de común a normalmente cerrado. Y así va a estar. En este momento este relevador es la condición que tiene. No tiene energía. Yo tengo continuidad de C del común al normalmente cerrado. Siempre lo va a tener. Si nosotros le aplicamos corriente a esa bobina, lo que va a hacer es que se va a cambiar la conexión. Ahora se va a cerrar el circuito de normalmente abierto al común. Y esto siempre va a suceder. Cada relevador tiene una bobina de diferente voltaje, dada la aplicación que se llegue a usar. Hay bobinas que necesitan 5 voltios, otras necesitas 12 voltios, 24 voltios o hasta 120 voltios para accionar la bobina, y entonces sí que se cierre un contacto o se abra otro contacto. Lo que dijimos del ejemplo de un circuito. Si se abre, no funciona el circuito. Si se cierra el circuito, funciona o se activan las cargas que están conectadas. Vamos a hacer entonces primero una prueba, antes de regresar a eso. Tenemos en la parte de abajo 2 contactos, normalmente cerrado y normalmente abierto, y en la parte de arriba el contacto del medio es el común, y en la parte de los laterales tenemos las conexiones a nuestra bobina. Entonces vamos a hacer primero una pequeña prueba con el relevador. Igualmente ahorita regresamos con el transistor y de ahí procedemos a lo del NE555. Bueno, para este punto pues sabemos que trabajar con LEDs es una parte muy agradable, simplemente porque le dan una parte muy buena a los proyectos, los hacen notables. Entonces vamos a usar una tira LED, pero antes de eso, bueno, pues vemos que los relevadores ya los encontramos en partes modulares. Por ejemplo, aquí en este caso ya es algo modular. Tenemos que es de 2 relevadores. Estos son hechos en casa. Hay otros que pues bueno, ya son fabricados. Este es de 8 relevadores, hay otros de 4. No son tan caros, son más caros los de estado sólido, pero como dije ya los veremos en otro tema. Ahorita la práctica que vamos a hacer es esta. Tenemos nuestro relevador, esta es la alimentación, que son las 2 patitas de conexión, y pues aquí es donde llega la alimentación al relevador. Y estas son las conexiones, normalmente abierto terminal 3, terminal 2 común y terminal 1 normalmente cerrado. Entonces, ahorita el multímetro está en modo de continuidad y voy a alimentar mi circuito. Este interruptor debe funcionar de esta manera. Si el botón no está presionado, la corriente fluye y entonces el relevador se activa. Por lo tanto, se va a escuchar. Ahí está. Y vemos que se enciende el indicador. Escuchamos el clic. Voy a apagar el multímetro. Como decían las direccionales, lo que escuchamos es... Lo que vamos a hacer ahorita es conectar una tira LED, pero aparte ya con el NE5555 vamos a ver cómo el relevador puede controlar la tira LED, pero aparte también podemos controlar ya un poco de 110 voltios. Vamos a regresar a la continuidad. Vemos. Entonces vamos a enlazar la tira LED. Y bueno, para la tira LED es notable que el tipo de LED son diferentes. Este es un LED RGB normal de 4 patitas. Podemos ver que es grande, normal de 5 milímetros. La diferencia de un LED normal es que un LED RGB integra estos 3 LEDs en un solo encapsulado. Y hay otra diferencia notable. Hay 2 tipos de componentes. Uno que es el THT, que es como son los LEDs los que acabamos de mostrar. Y también tenemos lo que son los SMD, que son los que se utilizan, por ejemplo, aquí, estos LEDs que tenemos aquí, que están en las tiras LED. Vemos que también tiene sus propias resistencias para evitar que se nos quemen los LEDs de color. Entonces vamos a conectarla. Esta funciona a 12 voltios.
Entonces, para eso vamos a probar primero que tengamos voltaje. Y bueno, hemos visto previamente que pues el multímetro lo ponemos en función de voltaje de corriente continua y vemos que tengamos 12 voltios. El exterior del conector es el negativo, el interior es el positivo. 12.3 voltios son aceptables, entonces los conectamos a nuestra tira LED. Pues vemos que luego enciende el rollo. Voy a probar el voltaje de alimentación de mi relevador. Vemos que van a ser 5 voltios, entonces tenemos aquí el negativo y el positivo. Y vemos que tengo 5 voltios que alimentan mi relevador. Vemos que con bajo voltaje puedo activar o desactivar cargas de mayor voltaje. Podemos cambiar el color, inclusive voy a apagar el relevador. Cambiamos de color al color rojo. Y podemos ver que pues, el relevador está haciendo su función. Si nos vamos al color azul, igualmente cumple. Ahora vamos a hacer la prueba con el transistor. Ahora, para la parte del MOSFET es necesario entender que es un pequeño dispositivo muy compacto de estado sólido que nos permite amplificar pequeñas señales. No hay que confundirnos, hay que tener mucho cuidado y para eso una herramienta muy útil son las hojas de datos que nos permiten identificar qué transistor o qué componente estamos teniendo porque, por ejemplo, este tiene un encapsulado muy similar al de un transistor. Sin embargo, este es un puente rectificador, convierte la corriente alterna directa. Entonces no es un transistor. Aquí tengo otros transistores, el TIP 120 es un transistor NPN, no es el tipo que estamos buscando. Y algunos otros, el TIP 122, el C4106, etc. Otros tienen forma de transistor muy similar a estos, sin embargo son reguladores de voltaje, el 7805, el 7812, son reguladores de voltaje. Entonces hay que tener mucho cuidado y tomar en cuenta esa parte de la matrícula. Vamos a usar el IRLZ44 para ahorita encender y apagar una carga. Este es el diagrama, o bueno, el símbolo que utilizamos, en el que la patita 1 va a ser nuestro gate, que es donde entra el pequeño pulso de señal. El D, que es el pin número 2, que es drain, por donde va a salir la conexión directamente a la carga que estamos activando o desactivando. En este caso, pues vamos a usar una tira LED. Y S, que es nuestro source, o de donde viene la corriente, nuestra fuente de alimentación, en este caso el lado negativo. Y bueno, pues tenemos, este es el MOSFET en este caso, y vemos que pues es una forma compacta, se les pone generalmente un disipador ya cuando se utilizan durante un cierto tiempo para que no se sobrecaliente, porque estos sí tienen un poquito a calentarse, entonces se nos pueden dañar si no tienen la correcta ventilación. El relevador no es necesario, no aplica mucho la parte del sobrecalentamiento que necesita un disipador. Y los disipadores son pequeñas plaquitas de aluminio. Por ejemplo, están otras que tienen esta forma. Seguramente lo hemos visto en la parte de los amplificadores, en la que tienen una parte así como de disipadores de aluminio que permiten la ventilación y que se expulse todo el calor generado, porque todo componente electrónico tiene una pequeña pérdida, entonces esa pérdida se transforma a veces en calor y pues lo que sucede es que pues, se calienta el componente y esto es totalmente normal. Vamos a hacer la prueba con la tira LED ahora con el MOSFET y para eso hay que tener una precaución. Para activarlo yo ahorita lo que voy a hacer es conectar un interruptor a positivo y uno al negativo de manera momentánea. Es decir, que si yo presiono el interruptor que está conectado a positivo de manera momentánea, voy a activar la salida. Si presiono el de negativo, desactivo la salida. Es como ponerle un pulso alto o un pulso bajo, que después lo va a hacer el N5555. Entonces vamos a proceder a la prueba. Bueno, para este caso tenemos nuestra fuente de 5 voltios. Con 5 voltios voy a mandar una señal muy pequeña, que es la que le va a indicar al MOSFET activar o desactivar la salida. Tengo dos pulsadores. Un pulsador está conectado al negativo y otro pulsador al positivo. Al momento que yo apachurro el pulsador que está conectado al negativo, le estoy mandando un pulso de 0 voltios, es decir, GND, entonces apago la salida. Si yo presiono el pulso de 5 voltios, mando una señal en alto, entonces es encender la salida del MOSFET. No puedo presionar los dos botones al mismo tiempo porque voy a hacer un cortocircuito. Y pues esto lo vamos a ver ahorita también con el N555. Entonces vamos a conectar la alimentación para eso. Encendemos recordemos, tenemos dos fuentes. Fuente de 5 voltios, fuente de 12 voltios, que están conectadas de ambos lados. Ambas son de 12, pero bueno, aquí tengo un regulador a 5. Entonces, para encender, pues tengo que presionar la salida en alto. Y vemos que ya está. Salida en bajo, alto, bajo.
y se queda fija el estado que nosotros seleccionamos. Y pues vamos a ver que lo que está haciendo el oscilador, el NE555, está subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Algo así. Entonces, vamos a hacer la prueba ya con el NE555 y con la tira de LED. Y pues también vamos a hacerla con los relevadores. Con este módulo de 2 relevadores vamos a hacer la prueba. Y ya para situaciones de alto voltaje, bueno, pues vamos a usar el otro módulo que hace rato mostramos. Ya que hemos visto cómo funcionan estos, ahora vamos a integrarlos al NE555. Con el transistor vamos a llegar a controlar hasta una tira LED. Con el relevador podemos usar ya también las tiras LED las podemos controlar, pero vamos a intentar controlar un foco que se conecta a la corriente alterna y pues vamos a ver los resultados. Entonces vamos a hacer la práctica. No le doy mucho detalle a la parte del NE555 porque bueno, ya hicimos una práctica en el video número 4. Está detallado cómo ir ensamblando este oscilador. Entonces ya tenemos el transistor conectado a nuestro oscilador. Por este cable naranja llega la señal y pues lo único que queda es encender nuestro oscilador. Cuando el LED verde está aquí encendido, enciende la tira. Cuando está en rojo se apaga la tira. Y ahí vemos que está funcionando. Vamos a incrementar. Vemos que pues funciona prácticamente. Vamos a probar el voltaje, me gustaría. Parte del voltaje. En la entrada y salida. En la salida, porque cuando estamos en un pulso alto, pues tenemos un voltaje. Voy a quitar el autorrango. Espero se alcance a ver y si lo encendemos. Ahí está. Entonces, vamos a ver el pulso alto. El verde es pulso alto. Ahí tengo 0 voltios. Pulso alto, 3 voltios. Bajo. Alto. Y vemos cómo. Entonces yo no puedo aplicar 3 voltios directamente a la tira LED. Necesito o elevarle el voltaje al NE555, pero no sería muy útil porque pues, la tira LED requiere buena cantidad de corriente. Entonces lo que me conviene pues en este caso utilizar un pequeño MOSFET que no se va, ahorita con la carga que le estoy poniendo no se está calentando. De hecho también vamos a ver la salida de voltaje. Entonces me voy a ir de mi GND, que es en este caso a mi salida de voltaje, o bueno, directamente ya a mi alimentación. Lo voy a tomar. Y vemos, ahí tengo 12 voltios, es correcto, pero vamos a ver la salida ahora, que va aquí. 12 voltios, 0 voltios. 12 voltios, 0 voltios. Como dije, pues podemos incrementar la velocidad. Vamos a verlo ahora con el relevador. Para este caso en el que es una tira de LED, es más conveniente usar un MOSFET porque es silencioso, no se desgasta cada que lo estoy encendiendo y apagando, y pues aparte creo que es más confortable la parte del encendido y apagado, ¿no? Podemos incrementar la velocidad. Aquí en cambio el relevador cada que se conecta hace un clic, un clic, un clic. Un relevador es para una situación más en la que no se tenga que estar conectando y desconectando y que aparte pues, sean cargas grandes, ¿no? Entonces vamos a montar el relevador con la tirada LED. Una pequeña nota, tuvimos que cambiar de fuente de alimentación para el NE555 porque se nos quemó. Pero bueno, ya tenemos ahí 5 voltios registrados. Y vemos que pues nuestros relevadores ahí está, este es el que está trabajando. Pues podemos incrementar más ciclos. Pues vemos que ya está funcionando. Podemos cambiar los colores de la tira LED, por ejemplo, simular en este caso la direccional. Vamos a simular una direccional, hacemos el ajuste. Hemos conectado la parte roja con la verde, mismo circuito, y pues vemos que ahí está. Y pues así es el funcionamiento de los osciladores. Vamos a hacerlo ahora con una carga ya un poquito más grande, vamos a procurar yo creo con un foco incandescente. Vamos a hacer la prueba.
Y bueno, para esta última parte es totalmente desaconsejado no replicar este circuito, a menos que se tengan todas las medidas de seguridad, porque pues estamos trabajando con corriente alterna. Entonces ya el relevador ya está conectando y desconectando. De hecho, lo voy a girar tantito. Nada más que el circuito de alto voltaje está desconectado. Lo vamos a conectar entonces. Listo. Vamos a apagar. Podemos reducir el tiempo. Aumentarlo. Y algo aquí curioso llega a suceder haciéndole mediciones con el multímetro. Quito el autorrango. Veamos esto. Cuando el circuito se abre, tengo 120 voltios. 119, 120. Cuando se cierra, vamos a hacerlo más lento. 0 voltios cuando se cierra el circuito. 120 voltios cuando está abierto. Y esto es porque hay una diferencia de potencial entre las dos partes. Una que está cargada y otra que no. Entonces, pues ahí tenemos ya el resultado. Podríamos usar un foco LED para hacerla más velocidad. Entonces vamos a hacerlo. Por ejemplo, este foco LED que es de 1 watt. Pero pues podría ser la función ahorita de un indicador de advertencia, ¿no? Y aquí hay un único límite en el que no excedamos la capacidad del relevador. Este foco también es LED, este es de 10 watts. Pues vemos que deslumbra la imagen, ¿verdad? Y por último, ya vamos a probar otro foco un poquito más grande. Esta situación ya llega a ser un tantito exagerada, pero este foco es de 250 watts, es incandescente, pero el relevador nos tolera hasta 10 amperios. Entonces, aquí es donde entra el verdadero juego de un relevador, en el que ya se le exige una cantidad que pues realmente un circuito integrado, un circuito muy pequeño no puede controlar esto. Necesitamos un auxiliar que es nuestro relevador. Vamos a conectarlo. Ya está conectado el circuito. Es demasiada luz, ¿eh? De hecho, ya disparó los reguladores. Escuchamos cada que se enciende porque es un consumo verdaderamente elevado. Se dispara el regulador, lo voy a apagar. Entonces es ya para una situación más elevada en la que requerimos a fuerzas una parte para conmutar. Nuestro relevador puede ser para una situación ya de alto voltaje en la que requerimos un alto amperaje, que pues vemos los conductores inclusive, son conductores de calibre 22 a calibre 18, 16. Entonces ya cambia totalmente el esquema. Cuando es una situación pequeña, pues podemos usar simplemente un MOSFET de un transistor, por ejemplo para las tiras LED, y pues garantizamos que el circuito va a tener una larga vida útil. Y pues una cosa muy importante es tener acomodados los circuitos, procurar, por ejemplo, si es en protoboard, hacer los circuitos lo más compactos posibles. Vamos a hacer otra práctica pronto, antes de ya entrar en la parte de microcontroladores. Y bueno, estaremos evaluando ya qué práctica hacer. Pero pues vemos la importancia de tener todo acomodado. La fuente de alimentación que tenemos pues sufrió ahorita un desperfecto. El módulo de relevador es el compacto que tenemos por ahí. Acá está, que usamos con la tira LED. Desafortunadamente, una mala conexión, ya que este módulo pues ya no lo había usado desde hace tiempo. Entonces, hizo un cortocircuito y pues obviamente se quemó el regulador. Me está entregando 11 voltios la salida de 5 voltios este regulador. Entonces pues es de soldarlo y trabajarlo. Y bueno, pues estos circuitos en cierto momento, bueno, decimos, pues oye, me gusta el circuito, no quiero estarlo armando cada rato que tenga que usar la protoboard, que lo tenga que quitar. Entonces aquí es donde entra en juego el pasar allá un circuito impreso o simplemente a una placa fenólica, soldar los componentes y que ya quede como algo permanente, como es el caso de otros circuitos que tenemos por aquí, otros módulos que tenemos aquí, que pues ya son situaciones ya fijas, que ya no vamos a mover.
Entonces ya estaremos contemplando en un futuro también hacer una práctica de esas. Pero bueno, pues por el momento este es el resultado. Vemos la potencia, inclusive el calor que llega a liberar este foco y pues lo que lo llega a controlar es bastante pequeño. Vamos a ponerlo. Y bueno, pues prácticamente eso es todo por el video de hoy. Nos vemos en la próxima.